Bienvenidos a Vuelta Sonora. Ahora estamos explorando un formato, digamos, grabado, eh, y les damos la bienvenida a este nuevo, digamos, esta nueva forma de conversar sobre música. Y ya sea que nos estén viendo en la mañana, en la tarde, o en la noche, o en la madrugada, pues sean todos bienvenidos. Le damos la bienvenida a nuestra colaboradora. Dejemos que ella se presente. Hola, ¿cómo están? Bueno, para los que es la primera vez que nos ven, mi nombre es Andrea Cuesta, soy teatrera, escritora. eh, en, lo, en lo general, como Tyrion Lannister, yo solo como y bebo y sé cosas, así que aquí estoy, pues en estas pláticas tan interesantes con Fernando sobre música, que realmente yo no soy conocedora del ámbito musical, pero bueno, aquí estamos investigando y pues tratamos de pasárnosla bien y de aprender lo más posible. Así es. Para quienes nos ven por primera vez, mi nombre es Luis Fernando, y para quienes ya nos han acompañado en otras ocasiones, pues sean otra vez bien recibidos en este espacio. Nuestro tema de esta ocasión está relacionado con las festividades, sobre la cuestión que tiene que ver con los espíritus, con las brujas, con el Día de Muertos aquí en México, que ya está muy próximo en el día que estamos aquí hablando sobre esto. De hecho, estamos en el día 31 de octubre de 2021, y pues es la noche el día del Samhain, ¿no? Que así le llaman a esta festividad en Irlanda, o en Estados Unidos el día del Halloween. Y pues yo creo que podemos empezar eh, a, a expresar cómo estas dos cuestiones, estas dos formas de situar un fenómeno como la muerte en el contexto de culturas muy diferentes, tenemos diferentes aproximaciones al tema, dependiendo de las regiones, dependiendo de los países de los que hablemos. Y pues podemos empezar, yo creo que por esa cuestión. ¿No crees, Andrea? Sí, yo creo que la muerte y lo que tiene que ver con aquello que está detrás de la muerte o acompañado con la muerte es un tema universalmente interesante. Yo tengo muchos años de trabajar con las primeras infancias y hay temas que son súper recurrentes y que además atrapan a los niños. Los temas escatológicos que les causan mucha risa, el amor, que tengo, en este momento tengo alumnos de 7, 8 años y ya están enamorados de chiquillos. El amor es algo que es muy presente, pero un tema que definitivamente es muy popular son las temáticas de los espíritus, la temática de la muerte, del oculto, las brujas, los aparecidos. Son temas que es muy curioso porque les da miedo a los niños, pero les encanta, o sea, es un miedo gozoso. Como es un miedo que finalmente no pone en peligro su existencia, esa adrenalina que les genera o que nos genera, pues es adictiva, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos ahí de morbosos viendo videos de bruja real captada en video, ¿no? O atraparon a un duende y ahí estamos nosotros viendo los 5 casos de fantasmas más extraordinarios, más increíbles, o la posesión diabólica que uno dice, no lo voy a ver porque me da miedo, no lo voy a ver porque no voy a poder dormir, pero de todas formas ahí está uno, y ve un video y sigue el otro, y así te vas. Porque es una adrenalina que te genera
adicción, yo creo, ¿no? Esta conexión con la muerte es universal, y yo creo que lo mismo le pasa a los niños o a las personas. Bueno, yo porque trabajo con niños, pero es un tema que les llama la atención en todos lados, ¿no? Podemos ver el cine de horror que se desarrolla en todas partes del mundo, la literatura de horror, todo esto mágico, oculto. Creo que es un tema que nos jala a todos, inmediatamente nos emocionamos, nos entra esta emoción, esta adrenalina de lo oculto, y a mí me encanta. O sea, es un tema que cuando yo doy talleres de teatro para niños o de literatura, no puede faltar, ¿no? Nos genera como muchas emociones hablar de estos temas. Sí, justamente en la cuestión de las estéticas del terror, de aquello que nos causa inquietud, que nos provoca miedo, definitivamente la muerte es un fenómeno que nos causa esa sensación, ¿no? Incluso el hecho de pensarla, el hecho de hablarla, ¿no? Y acá en México la cuestión de que también la celebramos, ¿no? Hacemos una fiesta sobre todo para recordar a las personas que físicamente ya no están entre nosotros, que habla mucho también de nuestra cultura como país, y esto que viene desde los tiempos prehispánicos, ¿no? Las culturas nahuas ya celebraban para recordar a sus muertos, ¿no? Ellos tenían una forma muy interesante de llevar a cabo este tipo de rituales. Por ejemplo, pensando en estas culturas, ellos ejecutaban una serie de cantos que se llamaban los Micacuicatl. Los Micacuicatl eran cantos de muertos que concentraban el dolor, que encerraban la pérdida de un ser querido, y a través de estos cantos se mantenía el recuerdo de esas personas que ya no se encontraban. En ese sentido, el pensamiento náhuatl tenía esta idea de que la forma en que cada persona había muerto definía el lugar del inframundo al que su espíritu se iba a dirigir, ¿no? En el momento de su deceso. Y para los mexicas, pues existían 4 lugares del inframundo, ¿no? Dependiendo de los puntos cardinales. El más conocido, el más mencionado es el famoso Mictlán, ¿no? Que es el lugar de los muertos regido por Mictlantecutli. Después está el Tlalocán, el lugar de Tlaloc, el Tonatiuh-Ichan, que es la casa del sol y morada de Huitzilopochtli, y el Zincalco, que es la casa del maíz regida por Huemac, y que acá pues son nombres incluso complicados de pronunciar, ¿no? La cuestión del náhuatl. En este sentido, el recuerdo de los difuntos se basaba en una serie de rituales que tenían tanto el fin como de encaminar el alma de los muertos, pero también era como la asunción cultural de cómo se empezaba a descomponer un cuerpo, y entonces digamos, el objetivo de estos cantos era realizar una catarsis o una liberación del dolor de los vivos que estaban cantándole a sus muertos, y esto se celebraba los días 1 y 2 de noviembre, que después incluso de la conquista española empezaron a tomar forma estas celebraciones como lo que ahora conocemos como Día de Muertos.
y empezó también como a mezclarse esta cuestión de la fiesta de Todos los Santos, ¿no? Que es el día 1 de noviembre y el día de los fieles difuntos. En esta situación también se recordaba a los muertos. Nosotros tenemos esta forma interesante de realizar ofrendas, ¿no? A través de la comida y teniendo en cuenta los gustos de las personas. Y así es como esa es como la idea del origen del Día de Muertos, ¿no? Que es muy interesante también, que nosotros como país, México, pues hemos asumido el Día de Muertos desde la música, ¿no? Es una celebración que a muchos otros países les parece como, pues, a algunos les puede parecer como inquietante, a algunos les puede parecer extraño que en un país la muerte tenga este lugar, ¿no? Porque definitivamente hemos aprendido a convivir con estas figuras ominosas, por ejemplo, la decoración con las calaveras, ¿no? Que las calaveras tienen esta simbología, pues que al menos puede causar extrañeza, ¿no? El hecho de que acá en México, por ejemplo, se elaboren los alfeñiques, las calaveritas de azúcar, ¿no? Y decoradas con colores. Entonces hemos como significado la muerte visualmente de una forma que en ocasiones puede resultar hasta amigable, ¿no? No la representamos de una forma como tan cruda como podría parecerlo la realidad mexicana, digamos. Entonces eso también se me hace muy interesante. No sé tú qué pienses como a este respecto. Es que es curioso, nuestra relación con la muerte, como lo mencionas, es diferente. Hay comunidades en Campeche y en el sur del país, comunidades mayas, que no solo les dejan ofrendas a los muertos, van al panteón, sacan, después de 3 años de muerto, sacan los restos óseos de sus familiares, desde los más recientes, o sea, 3 años anteriores, hasta lo que quede de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y los limpian. Y mientras los están limpiando, les están platicando. Es esta comunidad Pomuch que hemos como hecho otro tipo de relación. Generalmente yo sé que la pérdida es muy dolorosa, ¿sabes? Pero cuando resignificamos esto, creo que se transforma en otra cosa. Es como en el Tíbet, la tierra es muy fría y el cuerpo no se descompone, por lo tanto tendrían que estarse llenando de cadáveres que nunca terminan de descomponerse. Y lo que hacen es los monjes tibetanos llevan los cadáveres, les hacen una serie de ritualidades en lo alto de las montañas o en un lugar específico, y destazan el cadáver para que los buitres se lo coman, porque es la única forma de que el cuerpo pueda pues como trascender a otro espacio, ¿no? Creo que poco a poco aquí en México vamos rescatando esta cosmovisión que teníamos acerca de la muerte, porque para bien o para mal, con la llegada de los españoles, la visión que teníamos de las deidades y de la muerte cambió, ¿no? Mientras que para nuestros ancestros, aquí en México, incluso morir sacrificado a un dios era un privilegio, no era una barbarie, era un privilegio. Bueno, nos vinieron a enseñar que la muerte es terrible y que se debe de sufrir, y de que hay pobrecito, y de que, y pues bueno, creo que está bien, creo que es muy positivo este descubrimiento,
o redescubrimiento, no sé, supongo que genéticamente lo debemos tener como inmerso en algún lugar de nosotros, con esta memoria genética que tenemos, por lo que no puedo decir que sea un descubrimiento o un redescubrimiento, pero me parece que es súper importante, porque vamos cambiando esta visión que tenemos de la muerte y la vamos transformando en otra cosa. No sé, para nosotros, a mí me da mucha curiosidad ver, por ejemplo, en películas o series o no sé, que mientras que los norteamericanos o más bien estadounidenses y los británicos o algunas otras culturas o países ponen, o sea, hacen el velorio y después se reúnen a comer o ponen comida así en el funeral, como una mesa de comida, no sé. Nosotros pues siempre hacemos comida, pero es más como pues rezar el rosario y reírte, ¿no? Porque pues empiezan los chistes, empieza el comadreo y el cuchicheo. Y entonces pues nuestra relación con la muerte tiene más una vena festiva que otra cosa, ¿no? Ya cuando nos cae el 20, pues sí es doloroso, pero creo que el mexicano tenemos como esta característica de meterle humor al dolor. Por eso somos tan buenos humoristas, porque le metemos chiste y gracia hasta la más trágica acción, pues. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo en esta cuestión de cómo hemos ido resignificando la muerte. Creo que también es parte de como empezar a hacernos la idea, para quienes les cuesta trabajo el hecho de que un día pues van a morir, y eso es como el hecho universal, ¿no? Pero estas formas que hemos hecho, estas formas a través de la cultura, pues también es de alguna manera como una cuestión de amortiguar un poco el impacto que nos puede generar el hecho de que un día saber ya no físicamente ya no vamos a existir. Entonces en ese sentido, en México también hacemos gala de este ingenio, ¿no? Para enfrentarnos a este tema, y ha sido también interesante que la misma muerte en México ha generado pues hasta oficios, ¿no? Dentro del el muy socorrido negocio que también significa la muerte. Aquí en México, por ejemplo, tenemos un oficio que es el de las plañideras, que es un oficio antiguo, ¿no? Que incluso no surgió en México, surgió en el antiguo Egipto, porque en el antiguo Egipto ya existía un tabú que prohibía manifestar tristeza ante la muerte de un difunto, ¿no? Entonces, por ello es que se empezaron a contratar mujeres que realizaran esa labor de llorar por los dolidos, ¿no? Por los deudos. En esa cultura a las plañideras se les llamaba yerit, y se transmitía el oficio de madres a hijas, ¿no? Las yerit asistían a los funerales con vestidos azules, el cabello suelto y los brazos en alto, como un signo de sufrimiento, ¿no? Para hacer patente la cuestión de la tristeza que se expresaba a través de estas formas. Las plañideras también fueron parte de la cultura griega. De hecho, son mencionadas en una obra de Esquilo que se llama Las Coéforas. En esa tragedia se les describe como mujeres con velos negros, ¿no? Ahí empieza como a transformarse. Si en Egipto eran los vestidos azules, en Grecia las mujeres llevaban los velos negros. Y esta costumbre también se extendió hacia la civilización romana, ¿no? Los romanos refinaron su uso, por así decirlo, y se les llamaba praéficas en Roma. El uso que tenían estas figuras, estas mujeres en
en los funerales en Roma eran un símbolo también de estatus social, ¿no? Si tenías la presencia de estas mujeres que lloraban, para tú no llorar, digamos, ¿no? Si tu familia había sufrido una pérdida o habías perdido a un ser querido, en el momento en que se contrataba una de estas praéficas, pues eso significaba que tenías un estatus social, digamos, que no tenías como muchas carencias económicas, mientras que regresando a la cultura náhuatl, durante el funeral del gobernador Ahuizotl se empleó un gran llanto luctuoso, ¿no? Estos ritos en la cultura náhuatl se podían extender hasta 4 días, ¿no? Lo que ahora sucede, por ejemplo, cuando muere algún personaje significativo para una cultura y que tal vez el gobernante del país en turno, el presidente, por ejemplo, puede decretar unos días de luto nacional, ¿no? Para conmemorar, para llorar la muerte de la pérdida de esa persona significativa. Y fíjense, en la cultura náhuatl hubo eventos de este tipo en los que se lloró o se lamentó la muerte de personajes durante hasta 80 días continuos. O sea, hablamos de 2 meses, 2 meses y casi 3 meses, 2 meses, 20 días, en uno de estos rituales de llanto, ¿no? En esos casos se creía que ese llanto acompañaba a los difuntos en su viaje al Mictlán. Era una forma de comunicación que la cultura mexica entendió, y le dio al llanto un valor positivo, ¿no? Al contrario de lo que sucedió con los romanos o con los griegos. De esta forma se buscaba también superar las situaciones políticas de conflicto que existían en ese tiempo en la cultura mexica, y se mantenían los vínculos, ¿no? En la separación física. Entonces se fortalecía el espíritu, que pienso que también esto tiene más que ver con los vivos que con los muertos, ¿no? El hecho de llevar a cabo este tipo de celebraciones me parece que es más como un bálsamo para las personas que se quedan en vida, ¿no? Que están llorando a sus muertos, y de esta forma también es como empezar a tener como atisbos de consuelo, ¿no? O de resignación ante una pérdida tan dolorosa. Pero esta era la creencia que tenían los antiguos habitantes de lo que ahora conocemos como México, y no deja de ser interesante que la figura de las plañideras sigue siendo frecuente, ¿no? Sobre todo en ciertas comunidades de México todavía se encuentran estas figuras culturales en las diferentes regiones de México. Entonces me parece también un fenómeno interesante, porque el llanto, si bien no es música como tal, a través de los rezos, a través de toda esta cuestión de donde incluso a veces sí se cantan ciertas canciones, o se llevan a grupos, ¿no? A conjuntos musicales para acompañar el dolor, el momento doloroso. Ahí es en donde sí empieza a surgir como esto que yo llamo la música que acompaña a la muerte, ¿no? Para hacer más llevadero ese trance. Sí, es muy curioso porque me viene a la cabeza cuando mi abuela nos decía: pero vayan a los velorios, porque cuando ustedes se mueran nadie va a ir a acompañarnos, nadie va a estar con ustedes, ¿no? Y yo decía, bueno, si no va ni me va a importar porque ya no voy a estar. Pero sí es, o sea, es como lo que acabas de mencionar, es esta forma de acompañar al muerto, de darle como un camino, de que este llanto, estos rezos, estos sonidos acompañen al muerto.
Leía un artículo muy interesante de filosofías hindúes donde hablan que la muerte no es así como de se murió ya, bye, sino que es también un proceso, ¿no? Porque si bien se acaban los signos vitales, ¿sí? O sea, sí, ya no está latiendo, ya no hay como estos impulsos cerebrales, ya no hay esta oxigenación, pero las células no mueren de inmediato. O sea, el muerto no muere de inmediato, va muriendo de a poco, ¿sí? Hasta que poco a poco todo el cuerpo se queda sin vida, pues. Entonces, me hace mucha lógica y me hace mucha coherencia esto de que el muerto te escuche, ¿no? O que haya esta cierta resonancia. Digo, aquí ya nos podríamos poner a hablar como de asuntos como muy sobrenaturales, pero finalmente creo que este tránsito, este cambio de la vida a la muerte es súper interesante. También en esta cuestión de qué está escuchando el muerto, ¿no? Si sí está escuchando. Y cómo va haciéndose esta transición. Ahora, a mí me tocó vivir como muertes desde muy pequeña y sí es un evento sonoro muy, muy extraño. Yo recuerdo que pues ya ves que no duermen, o bueno, no sé en otros países cómo se estila. Aquí en México se vela al muerto por lo menos una noche, si no se avientan hasta 5 noches. Bueno, a lo mejor exagero, pero sí se avientan un montón de días. Y no duermes, o sea, duermes por ratitos, porque no se debe dejar al muerto solo. Es una cosa muy extraña, pero no se debe de dejar al muerto solo. Siempre tiene que haber alguien despierto, siempre tiene que haber alguien, como para que el muerto no vaya a sentirse solo, de por sí está pasando como por un proceso extraño de la muerte, o sea, el muerto no debe de estar solo. Y yo recuerdo que en mi caso, los funerales, todos los velorios a los que he asistido han sido en mi casa o en casas familiares. Entonces, arreglas la sala de estar, mueves todo para poner el féretro en el centro de la sala y todos lo rodeamos. Y es muy curioso porque estos recuerdos sonoros de estar dormitando, pero despertar por los rezos, porque además tienes que rezar el rosario como 10 millones de veces, varias veces al día. Entonces, es este siseo, porque sí es como un murmullo, sí, es que parece más al siseo que a otra cosa, de los rezos, ¿no? Porque llega un momento en el que ya no estás rezando así como sonoramente bien articulado, sino que se convierte en un murmullo extraño, ¿no? Y los cantos, y de repente esto se mezcla con los llantos, que son desde los llantos más queridos, como borboreos de paloma, hasta los llantos más desgarradores como las plañideras, ¿no? Yo siempre he dicho que rico, debe de ser maravilloso o debería existir todavía vigente en todos lados este oficio de plañidera, porque me encantaría ser plañidera. Imagínate qué sabroso que vayas a llorar a un lugar y que te paguen por eso, ¿no? O sea, debe de ser maravilloso. Entonces, esta cuestión sonora de la muerte es súper interesante. Sí, porque también si consideramos como al silencio, que es como es parte también de la música, ¿no? Lo que termina de complementar al resto de las notas de una pieza musical, pues también la muerte en los rituales que celebramos alrededor de este fenómeno, de esta situación fisiológica, digamos. También el silencio juega un lugar importante, ¿no? Yo recuerdo las veces que he ido, por ejemplo, a velorios, el silencio parece como adquirir como un sentido nuevo, ¿no? Como estás como transitando, por ejemplo, llegas al lugar, ¿no? Yo recuerdo las veces que he ido, llegas y saludas, les das como las condolencias a las personas que perdieron a sus familiares, a
a sus seres queridos, pero después no hay como un espacio de conversación como natural, o la misma conversación que se presenta en otros contextos, ¿no? Probablemente se pueda presentar después de un rato, ¿no? De estar ahí en el velorio, pero siempre hay como estas pausas, ¿no? Incluso cuando llega más gente, empieza a llegar más gente, tú ya llevas ahí un rato, ves que así es como el ritual, ¿no? Llegan, dan las condolencias, van a buscar como un lugar en donde situarse para acompañar a sus amigos, ¿no? Y, y luego viene este silencio, ¿no? Estos espacios de silencio que también son parte de, pues evidentemente no es un evento en donde a uno le den muchas ganas de estar como hablando, ¿no? Supongo que depende de cómo percibimos este tipo de situaciones, porque luego sí me ha tocado ver que hay personas que se la pasan como platicando todo el rato, y creo que también tiene que ver con cómo afrontamos cada uno la situación de la muerte, ¿no? Y ahora que mencionabas lo de las plañideras, volviendo a ese tema, en México sí hay un concurso nacional de plañideras. En San Juan del Río Querétaro, cada año, para estos días de Día de Muertos, se celebra un concurso en donde se convoca a plañideras de todo el país que se animen a participar en la convocatoria. Y pues sí, se califica, digamos, quién ejecuta el llanto más doloroso, ¿no? O más sonoro, más sentido, no sé bajo qué categorías. Se me hace incluso interesante pensar las categorías y cómo calificarías un llanto, ¿no? ¿Qué necesita, qué requisitos Totalmente, necesita claro. cumplir el timbre, la intensidad, el volumen? Supongo que todo eso que tiene que ver con lo musical, ¿no? En este caso, pero incluso me parece que es un buen tema incluso para explorarlo desde la literatura, ¿no? A través ya sea de un cuento, de una novela, de poesía, eh, Ajá. el tomar como a unos de estos personajes de las plañideras y situarlos en algún lugar, ¿no? En ese sentido, la música y la muerte han ido de la mano, ¿no? En la cuestión de cómo ha inspirado a diferentes artistas a generar una serie de obras, ¿no? Por ejemplo, en la música clásica existen los requiems para Ajá. cuestión del dolor, la cuestión de una cuestión incluso a veces que es solemne, ¿no? Pero también existen otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay un poema sinfónico que se llama Danza Macabra, ¿no? Que aquí, por ejemplo, ya desde el título se hace alusión como a lo inquietante, a lo ominoso que resulta la muerte, ¿no? En esta obra de Camille Saint-Saëns, ¿no? Un compositor francés, está basada en un poema de Henry Casalis, y en ese poema se describe a la muerte tocando su violín de noche, ¿no? Y Ujú. levanta a los muertos de las tumbas, como la historia del flautista de Hamelin que mediante el encanto de su flauta, pues saca todos los ratones, todos los roedores de aquel pueblo. Pues esta es como la misma idea, ¿no? Pero es más bien la muerte que con su poder levanta a los muertos de todas las tumbas. Incluso si se piensa desde el punto de vista cinematográfico, son muy poderosas las imágenes, ¿no? Que contiene este poema. Incluso yo diría que si por ahí algún director o algún guionista quiere hacer una historia de terror, o quiere plasmar una historia de terror en cine, me parece que esta es una buena idea, ¿no? Danza Macabra. eh, Incluso parece que es algo muy cercano a la literatura
que hace Stephen King, ¿no? U otros autores de terror como Edgar Allan Poe, que han tomado a la muerte y la han expresado de diferentes formas para generar una estética muy particular, ¿no? Que trasciende a los tiempos en los que surgieron estos autores, porque la muerte es un tema, como lo mencioné al inicio, universal, ¿no? Todos aquellos que logren plasmar el tema de la muerte en una obra, seguramente esa obra, si adquiere un significado amplio entre un público, ¿no? Entre una serie de personas que descubran esa obra, seguro que esa obra va a trascender, ¿no? Porque siempre nos vamos a preguntar qué sucede después de estas cuatro paredes o de este mundo en el que vivimos. Y es interesante también que, por ejemplo, una de las canciones populares que tienen el tema de la muerte, pero no es como muy directo el enfoque, es Over the Rainbow, ¿no? La canción que cantó Judy Garland en El Mago de Oz, porque la misma letra menciona como la cuestión de más allá de sobre el arco iris, ¿no? Como una especie de cuestión en forma de pregunta de qué sucede más allá del arco iris, qué hay, ¿no? ¿Qué podemos esperar, ¿no? Nosotros los seres vivos, ¿no? En este planeta. Y en ese sentido, pues vemos cómo la muerte es un tema recurrente en la cultura, en las diferentes disciplinas artísticas. La muerte y los no que es bueno de, del hombre como lo muerto y de lo que no podemos entender. Una de las temáticas que a mí más gustan dentro de la literatura es el vampirismo, ¿no? Dejando de lado el vampiro contemporáneo de los 2000 para acá, ¿no? Porque pues para mí los vampiros de Crepúsculo ya no son vampiros, son haditas del bosque, con todo respeto, y perdón a quien ofenda, porque todavía los vampiros de Anne Rice con este melodrama existencial que se avientan me parecen maravillosos. Bueno, no, me retracto. En el cine con Blade también me encantan el vampiro por el arquetipo del vampiro, con esta cuestión de todo lo que tiene que ver este universo psicológico del vampiro, me encanta. Ya cuando son adolescentes milenarios que se siguen comportando como adolescentes milenarios, ya como que no cuadra, ¿no? Y menos cuando brillan en el sol. No, pero bueno, ese es otro tema para otro. Pero es muy curioso encontrar en la historia de la música cómo se han tomado estos referentes fantásticos para la creación musical. Hablando de esto de la música del horror, tenemos, por ejemplo, las óperas del vampiro de Heinrich Mann, perdón, mi pronunciación es muy mala, que está basada en el vampiro de Polidori, ¿no? Que es como esta figura más antigua de vampiro, ¿no? También tenemos al Drácula de Philip Glass. Hay un ballet de Drácula de Philip Payne y otro musical de Frank Winkle, también de Drácula. O sea, un Nosferatu de violín de Antonio Ballestín, y otro Nosferatu de John Zorn. O sea, uno pudiera pensar que estas figuras arquetípicas no podrían como la literatura, traspasar la literatura, y vaya,
O sea, han sido retomados por diferentes músicos a través de los tiempos. Y no solo eso, los fantasmas también tienen como un lugar muy, muy importante dentro de la musicalización o de la historia de la música, ¿no? También, o sea, podemos hablar de óperas completas como el volador errante de Wagner, ¿no? que dedica una ópera completa a una figura fantasmagórica, que es parte de la cultura y del folclore alemán, ¿no? Entonces, pues no estamos como tan alejados en ese aspecto. Los mexicanos le rendimos culto a los muertos, pero pues también diversas otras culturas, ¿no? Tal vez muy a su manera, de su forma, ¿no? También Liszt o Tchaikovsky, que han compuesto música como para ciertos momentos específicos, como el rey asesinado, del padre de Hamlet. Liszt y Tchaikovsky le escriben este momento. Y es que también debemos recordar que la música es eso, la expresión de los sentimientos en una manera exacerbada o de una manera musical. Esto nos lleva a que el ser humano por naturaleza tiene un miedo muy, muy grande al vacío, ¿no? Y esto incluso tiene un nombre que me parece que es horror vacui, que es el miedo al silencio. Y está completamente relacionado con lo que mencionabas de los velorios. Hay ese silencio incómodo. El ser humano no tiene la capacidad de estar en ese silencio porque es aterrador, ¿no? Y entonces pues tenemos que hacer el chistecito, tenemos que hacer la plática, porque tenemos miedo a ese silencio, ¿no? Dicen, hay planteamientos, y creo que ellos sí lo deben de haber escuchado alguna vez, que si el ser humano estuviera en una cámara de total vacío, entraría en crisis nerviosa, empezaría a escuchar sus propios sonidos, ¿no? Pues sí, claro, nuestro corazón nos está latiendo todo el día, ¿no? Las tripas, los intestinos, el estómago, pues todo, incluso el recorrer la sangre. O sea, el poder sonido es extraordinario. Cada vez que leo 100 años de soledad y que empezamos a sentir la presencia de las hormigas, cómo empiezan desde la mitad del libro a invadir la casa buen día, como una premonición del final que ya está predispuesto. Me imaginaba las hormigas, siempre imaginé, o sea, con esa sensación de la punta, pero es muy curioso. Hay un fragmento donde está hablando, no recuerdo bien qué personaje, no sé si es Úrsula o es el mismo Aureliano Babilonia, que dice que está escuchando a las hormigas, el crujir de las hormigas, el elaborar de las hormigas dentro de los cimientos de la casa. Y me pasó a mí en esta primavera, que de repente yo estaba en mi casa donde estoy viviendo ahora, tengo un jardincito pequeño, y yo ya había visto que una colonia precisamente de esas hormigas rojas. Y me encantan las hormigas, me puedo quedar eternidad viendo las hormiguitas trabajar, ¿no? Pero de repente me estaba yo almorzando y escuché algo que no había escuchado, que a lo mejor no había tomado como esa conciencia de escuchar. Era un crujir extraño, unido a como cientos, miles de pasitos. No sé, una cosa un crujir. Algo estaba crujiendo en mi patio. Y de primer momento no supe como de dónde o para qué. Y me paré porque fue un sonido muy nuevo y muy extraño. O sea, además tengo un oído como que ya... Y me paré de la mesa y empecé a investigar y llegué al patio y de repente descubrí ese sonido de la labor de la hormiga. Las hormigas
podaron completamente el limón y el naranjo que tengo en el jardín, porque estaba escuchando la labor de las hormigas y por primera vez le pude poner un sonido muy específico a ese crujir de las hormigas en los cimientos de la casa de los Buendía. Y esos efectos sonoros son, ¿no? Y fantasmales, porque sí o sea, no sé si alguien haya tenido esta oportunidad, pero sí se escucha bien extraño, o sea, sí me sacó de onda como de, ¿qué es eso? ¿No? Y ya después, o sea, fueron como varios días de escuchar el crujir de las hormigas, y yo decía, Santo Cristo, no será un buen día, y un día de estos me va a llevar el aire de la desolación, qué espanto. Entonces, después de esta larguísima anécdota, el horror vacui nos induce a la cuestión contraria, cómo rellenas de sonido en las situaciones y cómo esto que es como muy barroco, ¿no? Esta sobreadornación de las cosas se va pues se va repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Debussy, que es un romantiquísimo, el más romántico de los románticos, también tiene una pieza que es el primer libro de los preludios para piano, que tiene que ver con fantasmas que victimizan y me parece es algo también muy del sentir, ¿no? Como niños nos encanta estos temas de los fantasmas, pero nos aterrorizan. Las cuestiones sobrenaturales, bueno, los mexicanos, qué decir, cuando el chupacabras, olvídate que se hacía oscuro, pero por nada del mundo salía de mi casa, ¿no? Y maldecía que tuviéramos chivas y pollos en la casa, porque decía, es que sí, es más probable que venga el chupacabras a mi casa. Entonces, de noche estábamos como al pendiente, ¿no? De que los animales no hicieran ruidos extraños, porque decían que el chupacabras hacía como sonidos muy extraños. Y bueno, es muy curioso cómo los músicos retoman todas estos seres fantásticos para sus obras. Y no son, o sea, no quiero que esto suene como feo, pero no hay como otra forma de decirlo, creo yo. Músicos clásicos de la talla de Liszt, de Tchaikovsky, de Debussy, toman estas temáticas y las transforman en arte. Me parece súper interesante cómo la música puede también nutrirse de estos seres que generalmente les restamos importancia, pero que finalmente forman parte de nuestra conciencia colectiva, porque pues se van repitiendo a lo largo de los años, ¿no? Sí, justamente en la cuestión de las estéticas que han surgido inspiradas en la muerte o en lo ominoso, lo terrorífico, lo que nos causa inquietud, miedo, ha sido interesante también cómo esto se ha trabajado desde el cine, ¿no? Yo siempre digo que en cuanto a los géneros en el cine de terror, el sonido juega un papel muy importante, casi tan importante y a veces más importante que la misma imagen visual, ¿no? Porque a través del sonido también puedes generar una serie de sensaciones que pueden ser tan más poderosas que lo que se puede mostrar, ¿no? Que lo que el ojo puede captar. Incluso a veces la ausencia de imagen puede ser más inquietante para algunos espectadores, ¿no? Pensando en el caso, por ejemplo, en la historia del cine de terror, ¿no? En Estados Unidos, es interesante encontrar un caso como el de John Carpenter. John Carpenter, que es un cineasta que se ha hecho a sí mismo y que ha trascendido al arte cinematográfico, porque también es un compositor muy prolífico y músico que ha hecho carrera paralela a su labor como guionista y director.
Él, por ejemplo, ha grabado varios discos con la música que ha compuesto, y que todo empezó de una forma casi, yo diría que en parte accidental, porque cuando estaba trabajando en el guión de Halloween, ¿no? La primera película, eh, lo que hizo John Carpenter en ese año, en 1978, fue casi prodigioso, ¿no? Porque terminó el guión de Halloween en 2 semanas. Compuso el tema principal, ¿no? El famoso tema inquietante que se escucha como un pianito. Surgió de un ejercicio que su papá le enseñó con unos bongos, ¿no? Con estos tamborcitos. Ese ejercicio le vino como a la memoria cuando estaba componiendo ese tema para la película, que se convirtió realmente en un impacto por sí mismo, ¿no? Logró un mérito este tema principal de Halloween, que se llama así Halloween el tema, y a tal grado que, por ejemplo, ha provocado incluso referencias y parodias en internet. El otro día encontré, por ejemplo, que una banda de aquí de México, una banda que según recuerdo toca cumbia, crearon una versión en cumbia de este tema de Halloween, ¿no? Ya hay una versión incluso en el video, si ustedes ahí lo buscan, anda en Facebook. Algunos de los integrantes traen la máscara de Michael Myers, ¿no? La máscara blanca con el pelito así como revuelto del personaje, y sale una pareja bailando al ritmo de la cumbia de Michael Myers, y la pareja trae las máscaras de Michael Myers. Entonces es como muy interesante ver cómo el fenómeno de Halloween, ¿no? Después de ya hablamos de poco más de 30 años que se estrenó la película original de Halloween, sigue generando esta cuestión, ¿no? Todavía hay gente que se disfraza de Michael Myers. Entonces ahí es donde podemos empezar a medir un fenómeno cultural surgido de la ficción, ¿no? En este caso del cine. Y otro tema que también causó mucho impacto, otro tema surgido del cine, fue el famoso tema de Tiburón, ¿no? De Steven Spielberg. Ese tema fue compuesto por John Williams, que también es un compositor muy reconocido por Star Wars, ¿no? El tema principal de Star Wars. Pues este tema el tema por sí solo de John Williams generó mucho impacto en la audiencia, ¿no? Como la música comienza de forma como lenta, ¿no? Y tiene también este ambiente siniestro, eh, está mezclado muy bien con las imágenes, y de alguna forma John Williams leyó muy bien lo que quería lograr Spielberg a la hora pues de generar esta sensación de miedo, ¿no? De que se aproxima el peligro, y que la víctima está totalmente indefensa, ¿no? El público, lo que sucede con estas grandes obras de música es algo muy parecido. Estás indefenso ante una gran pieza musical, porque en el momento en el que te sientas a escucharla, ¿no? Si vas a hacer este acto de escucha, eh, pues tienes que entrar como en el juego del compositor. Entonces tú pones como tu confianza en favor de esta cuestión, ¿no? Es como un acto de fe, y decides participar en esto que te propone el compositor en turno, ¿no? Entonces creo que por eso estos compositores que he mencionado y los que hemos venido mencionando a lo largo de esta conversación, pues han sabido leer e interpretar muy bien esa cuestión de cuáles son como los sentimientos eh, que surgen respecto a la muerte.
y encontraron una forma muy extraordinaria de expresarlos, con algunos con pocos elementos, otros de formas más rimbombantes o con una serie de ornamentos distintos, pero todos con el mismo objetivo, ¿no? Que es expresar esa sensación de vacío en muchos casos, esa sensación de lo desconocido, de lo extraño, de lo que nos causa a veces incluso repulsión o asco, o simplemente el miedo ante algo que no sabemos cómo poner en palabras muchas veces, ¿no? Entonces, por eso es que creo que la música es un elemento muy eficaz para tratar este tema de lo desconocido, ¿no? De la muerte, de lo que nos causa miedo. Claro, ahora que estás mencionando a John Carpenter, él de hecho tiene más bien, gracias a él surgió es un nombre de un truco, es que se llama el truco de Carpenter, que es musicalmente hablando un intervalo de 5 con un semitono, ¿sí? Entonces, esta disonancia que logra Carpenter con esta creación musical es lo que nos hace sentir incómodos, ¿no? Es que volvemos al mismo punto. La música llega a lo profundo del ser, desatando sensaciones y emociones, ¿sí? Carpenter sabe perfectamente eso, y al ser músico, por eso yo creo la importancia de ser realmente lo que se dice ser, ¿no? De ser músico y crear música porque eres músico. Bueno, Carpenter va a pasar a la historia por este truco, ¿no? Sabes cómo utilizar las disonancias y la composición musical de estos intervalos, porque creas incomodidad. Y el cine de terror o la música de terror, eso es lo que busca, el sonido terror es lo que busca, la incomodidad. Es igual que la escala de Shepard, ¿no? Que no sé explicarla muy bien porque no soy músico, más o menos me entiendo, pero son tonos progresivos en escalas de 3 notas y que están separadas a una octava entre ellas, de tal forma que crean un bucle de repetición que pareciera que es interminable, y esto empieza a generar ansiedad, ¿no? Esto lo usa Hans Zimmer en las películas con las que ha colaborado con Christopher Nolan, por ejemplo. Tú lo exponías en alguna otra plática que tuvimos en algún momento, de este sonido que se crea, que también genera estrés, y la verdad es que no recuerdo el nombre que usaste, que yo te decía que claro, tenía toda la lógica, o sea, me hacía mucha lógica, porque es el sonido que se utiliza en el intro de The Shining, que yo siempre lo pongo como ejemplo en mis clases. Ese sonido, que es una composición musical, no es un sonido, pero pareciera un sonido, que se escucha así como, y es un sonido musical que suena más a zumbido profundo, que Kubrick genialmente lo coloca, no un minuto, muchos minutos, eternos minutos, con esta intro maravillosa, que además visualmente con esta secuencia larguísima de la carretera y de las montañas, o sea, ya en ese momento con el sonido y con esa escena tan larga, o sea, Kubrick ya te puso en el lugar donde te quería poner, en la sensación en la que te quería poner. El corazón ya te está empezando a latir, porque ese sonido llega directamente al corazón y interviene con tu ritmo cardíaco, por lo que ya te puso en ese modo de me voy a espantar. Y entonces Kubrick, que es un genio, pues lo maneja todo perfectamente. Y entonces
vemos que esta composición musical es súper importante. ¿Cómo generas, cómo creas la música para espantar, para generar ansiedad, para generar miedo, ¿no? El dodecafonismo también es muy utilizado, y el hexafonismo, ¿no? Donde como carece de tonos, el resultado es como acordes aumentados. Entonces como que esto te va acelerando, ¿no? Te va poniendo en otra perspectiva, vaya. También los violines son súper utilizados en este tipo de música, porque generan esta emoción, algo se mueve, esa música mueve algo en ti, fisiológicamente hablando y emocionalmente hablando, te ponen en otra percepción, dejando de lado esta recurrencia también tan chafa, porque me parece muy chafa, de ruidos estruendosos para espantarte. Los verdaderos músicos, creadores de música que te pongan otro mood, saben utilizar como no solamente esto de la sorpresa, sino esta musiquita, ¿no? Tú lo decías mismo con Psicosis o con Tiburón. O sea, ya escuchas esa música y inmediatamente es como, y yo no sé, a lo mejor a mí solo soy la única loca a la que le pasa, pero estás nadando en el mar, más allá de donde se generan las olas, donde solamente como flotas, y en la cabeza empieza el chun chun, chun chun, y empieza a dar ansiedad, ¿no? Y ay, mejor me regreso a la orilla, ¿no? Y empiezas a nadar. Porque no piensas en el tiburón, o sea, no estás viendo el tiburón comerte. La música empieza a sonar en tu cabeza, y eso es lo que te genera la ansiedad. Ni siquiera es como de, ay, me va a pasar, no, es como la música, ¿no? Y es esta emocionalidad, esta sensación que te genera la creación de esta música. Sí, justamente ahora que mencionabas todos estos artistas cómo han logrado el efecto deseado, ¿no? Finalmente cumplieron con su objetivo. Por ejemplo, en el caso del tema de esta pieza en Psicosis de Bernard Herrmann, que se llama Preludio, es un poco como ir adelantando parte de un desastre que va a suceder, ¿no? De un evento trágico que se asoma a través de la música, y que Bernard Herrmann lo compuso a partir de un alegro, ¿no? Una figura muy dinámica en la música, pero él lo hizo como a base de repeticiones, ¿no? Entonces se repite como el mismo motivo, y eso va generando en el espectador una sensación de incomodidad que, sumado a las imágenes, que además tenías ahí la dirección de Hitchcock, nada más y nada menos, pues evidentemente aquello iba a resultar en una obra maestra, ¿no? Una obra maestra en lo musical, una obra maestra cinematográfica, y del guión también, porque Hitchcock tenía esta idea de que las películas tenían la médula de las películas es el guión, ¿no? La parte escrita. Y si una película está bien escrita, pues tienes como mucha ventaja como director, porque de alguna forma es como el alma, ¿no? De aquello que se va a filmar. Entonces, si tienes bien estructurado eso, y el director tiene una visión completa y una idea acerca de ese guión, pues evidentemente la puede llevar a un buen puerto para sus fines artísticos. Y en este caso, pues Bernard Herrmann también lo hizo desde la música, ¿no? Bernard Herrmann es otro de esos compositores
que fue muy recurrente en ciertas películas que tenían que ver con temas incluso psicológicos, ¿no? Como Psicosis, como también está el caso de las colaboraciones que hizo con Michael Powell, un director inglés que dirigió algunas películas sobre suspenso o con el tema de suspenso. Pues otro tema muy icónico de él es The Twisted Nerve, ¿no? Que es algo así como el nervio, el giro del nervio, algo así sería la traducción, que después la retomó Tarantino para la secuencia en donde entra la enfermera que es Daryl Hannah, ¿no? La actriz, y que ella va silbando la tonada, ¿no? Entonces es muy interesante cómo a lo largo de la historia, ¿no? Kill Bill y esa secuencia que mencioné de Kill Bill y la de Twisted Nerve, la original, pues por lo menos las separan 40 años de distancia, ¿no? Entonces es impresionante cómo una pieza como esa y como las piezas de música clásica que hemos mencionado no pierden su vigencia, no pierden el poder de evocación con las que fueron compuestas, escritas, y eso también es algo notable, ¿no? Cuando hablamos de las cuestiones de la música que nos genera inquietud, miedo, terror, llegan para quedarse. Es muy difícil, ya no podemos como concebir incluso el mundo sin esas músicas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre tengo presente esos temas musicales que me generan ese tipo de sensación respecto a lo ominoso. Por ejemplo, pensando en canciones, está el tema que abre el primer disco de Black Sabbath, ¿no? Que es Black Sabbath, el tema, es homónimo, y que utiliza el famoso tritono, ¿no? El tritono musical, que es el Mira, mencioné el tritono y se escuchó ahí un estallido, entonces es interesante que no pierde su poder, y el tritono se refiere a un intervalo que es una cuarta o quinta, es una cuarta aumentada, una quinta disminuida, que sucede de manera natural entre las notas de fa y si, ¿no? Esas notas intermedias en el cuarto o séptimo grado de cualquier escala mayor. El tritono, por ejemplo, ustedes lo van a ubicar en un tema más conocido que es el tema de introducción de Los Simpson, ¿no? El tan ta 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 ta. Ese es el uso del tritono en una pieza musical, ¿no? En una pieza musical muy conocida, ¿no? Por todos, y que durante la Edad Media estuvo prohibida esta disonancia musical, porque creía que mediante la entonación pues había algo siniestro, ¿no? Incluso si ustedes escuchan el tema de Los Simpson, esa disonancia que generan las notas sí tiene algo ahí como que te genera como un ruido, ¿no? Y dices, caray, este no es como un tema muy amigable o muy amable. Entonces ahí es en donde es efectivo el uso del tritono, porque esa es como su función, generar incomodidad en quien lo escucha, en el escucha. Y en Black Sabbath pues está más que marcado, ¿no? Porque además es la fundación ya como tal del heavy metal, ¿no? Del metal pesado y de toda la parte, digamos, maldita del rock. Entonces Black Sabbath supo muy bien utilizar este recurso musical para sus fines, y hasta la fecha sigue causando como esa sensación como ominosa, en donde incluso todavía no ponen esa canción de Black Sabbath en centros comerciales o en estacionamientos, por ejemplo, o en elevadores. Es música que fue compuesta para eludir esos lugares, ¿no? Sí, mira, finalmente, como para ya ir cerrando mi participación,
Creo que yo siempre se los digo a mis alumnos, nosotros no nos damos cuenta, pero la mercadotecnia nos domina por medio del color, de la composición y de la musicalización. Un comercial bien musicalizado, atractivamente visual, con los colores adecuados, va a quedar en tu memoria para siempre, ¿no? Y te va a llevar a comprar el producto. Nos pueden mover por muchas razones, por la incomodidad, por la nostalgia, por el deseo, que finalmente va a cumplir la función, ¿no? El marketing, yo creo que las personas que hacen marketing son de las personas más inteligentes que pueden existir, porque utilizan todos estos recursos para vender. Entonces, en esta cuestión de la creación del arte y de la música del horror, de la música que tiene que ver con lo ominoso, como tú dices, es súper importante ver cómo se utilizan estas composiciones y qué es lo que quieren lograr, ¿no? Porque finalmente no solo es la música que te causa incomodidad, podemos ver en la música del horror también cómo hay canciones amigables, ¿no? Que toman como pretexto estas cuestiones de estas figuras fantásticas, el tema de los Locos Adams, por ejemplo, o de la familia Monster, que tiene que ver con el horror, pero con un horror amigable, ¿no? También podemos ver la figura de los zombies en las canciones, ¿no? Y obviamente, pues, la más clásica es precisamente Zombie de The Cranberries, ¿no? Donde toman esta figura arquetípica de este ser animado que bueno, va desde el zombie lerdo hasta estos zombies mutantes que destruyen todo, no sé. O sea, podemos explorar como toda la gama de posibilidades zombiescas. Y bueno, también toda esta música creada exclusivamente como banda sonora de las películas, ¿no? Entonces, lo horroroso puede ser tomado como también desde muchas perspectivas, ¿no? Recordemos que dentro del análisis de la estética del arte encontramos lo dionisíaco y lo apolíneo, y dentro de lo dionisíaco, que es lo grotesco, podemos encontrar lo horroroso luminoso y lo horroroso oscuro, que va más, no deja de ser grotesco, pues ambos lados son grotescos, pero lo luminoso siempre termina siendo más amigable, ¿no? Lo oscuro va más a esas sensaciones de desasosiego, de incomodidad, ¿no? Ambos te generan hasta cierto punto algo de incomodidad, pero la finalidad es completamente distinta. No es lo mismo ver a una Morticia Adams, por ejemplo, a un Frankenstein con los Monster, que no me acuerdo cómo se llamaba el papá Monster, se me acaba de ir el nombre, creo que la esposa es Lily Monster, pero bueno, monstruos finalmente, a, no sé, ver a un Saturno devorando a su hijo de Goya. O sea, sí, ambos están en el ámbito de lo grotesco, de lo dionisíaco, pero la finalidad es completamente distinta. No es lo mismo estar escuchando a The Cranberries con Zombie, que todo el mundo así nos ponemos así de ¿no? No sé, escuchar pues estas canciones como que te generan incomodidad y que finalmente también entra esta cuestión del, lo voy a volver a oír porque me causó algo, ¿no? Y bueno, como para finalizar mi participación, la música del horror es súper interesante, ¿no? Y ver cómo podemos llegar a otros estados de conciencia o de ser por medio del sonido es un tema súper interesante. No, hombre, saber cómo nos manipulan tan descaradamente cuando ya tienes como ese conocimiento, es bonito, pero es como, chale, nomás me están utilizando. Y bueno, para cerrar,
nuestra relación como mexicanos con la música y la muerte también es interesante. La sandunga, la llorona, por ejemplo, o la bruja, que son canciones tradicionales mexicanas, son temas bien bonitos y súper interesantes, ¿no? Me agarra la bruja y me lleva a su casa, no, me vuelve maceta en una calabaza, no sé, algo así dice la canción. Es música que está compuesta para llevarte como a otro sentido, ¿no? A otro sentir más bien. Y que pues siguen siendo vigentes, y es lo que tú dices. Son verdaderas obras de arte porque pasan los años y siguen siendo vigentes. Y seguramente nosotros vamos a desaparecer de este plano, nuestros hijos, nuestros nietos tal vez, y van a seguir siendo vigentes. Porque las artes son artes precisamente por eso, porque va a pasar el tiempo y la especie humana a lo mejor va a desaparecer. Y en algún lugar en el espacio va a estar esta sonda de oro que mandaron con información de la humanidad, y va a seguir siendo vigente el arte. Sí, justamente yo también comparto esa idea de que aquí en México hemos sabido de alguna forma o hemos encontrado cómo reconciliar este tema de la muerte y abarcar todos estos sentidos, ¿no? Desde lo ominoso, luminoso, hasta lo ominoso que resulta más bien sombrío u oscuro, donde podemos cantar 4 cirios de Javier Solís, por ejemplo, y que es una canción muy trágica, es una canción muy, muy dolida, ¿no? Desde la letra, ¿no? Porque es la descripción de ese dolor apesadumbrado y la sensación de pérdida. Pero también podemos encontrar otras cuestiones más, digamos, un poco más luminosas, ¿no? Como está el caso de Para cuando muera, de Óscar Chávez. Entonces, en la música tradicional mexicana tenemos esa riqueza, ¿no? En las cuestiones de cómo diferentes artistas han encontrado formas para expresar sus ideas sobre la muerte en los dos polos, ¿no? En un polo trágico y en ocasiones también en un polo que resulta un poco más luminoso, ¿no? O incluso a veces esperanzador en el sentido de encontrar como consuelo a través de la música misma. Pero al final las dos formas utilizan la música para desahogar esas sensaciones y esas emociones, y por ello es que también conectamos muy bien con esta música, ¿no? Porque llegado el momento, pues todos vamos a acudir a la música, ¿no? Para sobrellevar mejor una pena o una pérdida, como es la muerte de un ser querido o de un amigo. Pues ahí siempre va a estar también la música, ¿no? Para acompañarnos y para hacer muy más llevadera la pérdida. Así es. Y bueno, con esto concluimos nuestra conversación de hoy, explorando ahora esta nueva forma, y les queremos agradecer. Muchas gracias, Andrea, y a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión. Pues muchas gracias, y pues aquí nos estaremos encontrando en otra vuelta sonora con un nuevo tema. Muchas gracias, y los esperamos en nuestro próximo programa, como dijo Andrea, con un tema nuevo. Hasta pronto.